Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y vamos a seguir hablando de nuestros recursos naturales, de los hidrocarburos, porque es muy importante. Yo recién decía, hace más de 20 años venimos escuchando la necesidad de cambiar la matriz productiva, que sea genuina, que tengamos políticas que preserven nuestros recursos, pero que además optimicen lo que recibimos por estos recursos no renovables. Y lo que tenemos que tratar de hacer es, de una vez por todas, encontrar cuál es el mejor modo de poder hacerlo, porque en definitiva nos vamos quedando en el camino. Y los recursos se van terminando y son una fuente muy importante para el dinero que llega a nuestra provincia. Y además el cuidado que esto significa y el modo en que se lleva adelante. Nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Oscar Suárez, fue secretario ejecutivo de OFEPI, es asesor del senador Garramuño. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, y además de mucho tiempo aquí, mucho tiempo vinculado con las cuestiones de hidrocarburos, con OFEPI, incluso creo que desde los inicios mismos, ¿no? Sí, de la organización. Empecé en YPF desde el año 75. Claro. Y seguí siempre en el tema de hidrocarburos. Después, bueno, cuando el MOPOF es gobierno, me convocan para hacerme cargo de la dirección de hidrocarburos en ese momento, que fue en Río Grande. Y hasta el día de hoy he seguido con el tema de hidrocarburos, bueno, representando a la provincia como representante en OFEPI durante mucho tiempo, y después, bueno, fui elegido secretario ejecutivo cuando el ingeniero Cameron, que era el secretario ejecutivo anterior, se fue de secretario de Energía. Me eligieron las provincias como secretario ejecutivo, en la cual estuve desde el año 2004 hasta el año 2010. Suárez, después de este derrotero, de esta cantidad de años vinculado con esta actividad, ¿en qué situación nos encontramos hoy, ¿no? Con un escenario, por supuesto, absolutamente diferente, con una Argentina y un mundo distinto, pero con esos recursos que están ahí y hay que tratar de cuidarlos lo más que se pueda y de que reditúen, digamos, de manera óptima, ¿no? ¿Cómo se logra? Acá en la provincia básicamente se ha generado un debate importante en el cual se ha tomado conocimiento de un poco el impulso que está dando el gobierno nacional a través de un formato de nueva ley, que lo que hay es un proyecto de nueva ley que no sé al día de hoy si ha sido corregido, porque ha habido evidentemente los gobernadores de la OFEPI en una clara intención de pararlo esto, o de rediscutirlo. Se han tomado su tiempo y aparentemente ahora está demorado el tema. Estamos hablando de la reforma propuesta por el Gobierno Nacional a la Ley Nacional de Hidrocarburos. Exacto. ¿No? La Ley 17319 es la ley vigente en este momento, que es la ley de la época de Onganía. Claro, del 67. Sí, del 67, que no fue una ley mala. No fue una ley mala, no fue una ley mala. Lo que pasa es que está bien, con la excusa ahora, porque la excusa, digamos, de vaca muerta, de los yacimientos no convencionales se abre. Están avanzando hacia otras cuestiones como ser las autonomías provinciales. Eso es tal cual, así como yo veo por lo menos con el proyecto que nos llegó de borrador. ¿Y qué hace pensar eso? ¿Que están avanzando? Y por ejemplo, las declaraciones del ingeniero Galucho y lo que está escrito en los borradores, el famoso sistema de acarreo, el CARRI que le dicen, con la cual no les gusta el sistema de las empresas provinciales, cuando es un sistema que está funcionando perfectamente y que lo que quieren con el tema del sistema de acarreo es decir, las empresas provinciales que entren a competir con las empresas petroleras. Y es imposible eso, porque una empresa provincial no tiene la espalda para discutir con una empresa multinacional. Entonces, ya de movida es una especie de cepo, aunque esa palabra no nos guste, pero una especie de cepo para que esa empresa no pueda, cuando es la dueña del recurso aparte, porque las provincias... ¿Cuántas empresas provinciales hay de hidrocarburos? No, todas las provincias prácticamente tienen. Está, qué sé yo, Fomicruz en Santa Cruz, que es sociedad del Estado, estaba Idenesa, que fue la primera, que fue una SAPEN que se hizo en Neuquén, y ahora está GIP, que es la que prácticamente ha tenido los conflictos con YPF, después está Petrominera de Chubut, que es otra sociedad del Estado en Chubut. Prácticamente, o sea, todas las provincias han ido generando sus empresas, que es una buena
Es una buena idea. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Tuvimos 2 intentos. Y nosotros tuvimos 2 intentos. Y Renasa. Sí, Renasa. Sí, por una cuestión política. Yo entiendo las mezquindades políticas del momento, hicieron que los proyectos se cayeran. Eran buenos proyectos, el de IFUSA era un buen proyecto. Y bueno, por la cuestión política, la coyuntura política de ese momento se cayó, que fue lamentable. Entonces, hoy en día veo que hay una intención de reflotar el tema de la empresa provincial. ¿Y qué les parece, no, digamos, me parece que yo siempre estuve de acuerdo con que haya tener una empresa provincial que capture parte de la renta petrolera. O sea, por eso volviendo al tema de la ley nacional, que lo que cuestionan es el sistema de acarreo, en el cual quieren que las empresas provinciales compitamos con las empresas multinacionales. Eso es imposible. Aparte, las provincias, a partir de la sanción de la ley corta, y remontémonos para atrás, a partir de la reforma de la Constitución del 94, el artículo 124 de la Constitución Nacional, que dice que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. En función de eso, en el año 2006, finales de 2006, principios del 2007, sacamos la ley 26.197, llamada ley corta, que lo que reformó fue el artículo 1 de la 17.319, que decía que el dominio era federal. Con esa ley lo que se hizo, se puso en orden lo que decía la Constitución, y entonces las provincias tenemos hasta la milla 12 dominio originario. De la milla 12 a la milla 200 es del Estado Nacional. Y hoy YPF prácticamente todo lo que tiene, que en una empresa petrolera, el principal activo de una empresa petrolera son las reservas, de la milla 12 a la milla 200 prácticamente no tiene nada. O sea, todo lo que tiene YPF es prácticamente hasta la milla 12. Entonces, por eso es que nos convocaron a las provincias a ser parte del capital accionario de YPF. No porque les caíamos simpáticos al gobierno nacional, sino porque nos necesitaban. Claro, son los dueños de las reservas. Eso se consiguió con la reforma del año 94 y con la sanción posterior de la ley corta. De todos modos, quienes defienden esta reforma, que representan al gobierno, han salido a decir en los medios: no se toca la ley corta, no se toca la modificación de la Constitución. Pero ya la tocaron, la ley corta, con el triunvirato ese, que el senador Garramuño lo ha dicho varias veces, con el decreto 1277 del año 2012, que reglamenta la ley 26741, que es la ley de soberanía hidrocarburífera, está poniendo 3 personas de la nación que van a manejar todo. Cuando justamente, cuando fue el debate en diputados, en ese momento yo estaba asesorando al actual senador Garramuño, que era diputado en el Congreso. En ese momento lo que se veía bueno, positivo en la ley, era que se iba a crear el Consejo Federal de los Hidrocarburos, que era algo que siempre quisimos desde la OFEPI, para que las provincias pudiéramos participar de la política energética nacional. Porque en la ley corta, ¿qué se dictamina? Que la política energética nacional la maneja el Estado Nacional por una cuestión de lógica, porque si no las provincias nos convertiríamos en emiratos, y podríamos poner el precio del gas, el precio del petróleo, y tendríamos provincias muy ricas y provincias pobres. Entonces, por una cuestión lógica, el Estado Nacional maneja la política energética nacional, y las provincias, ¿qué conseguimos con la sanción de la ley corta? Ser autoridad de aplicación, autoridad concedente de las prórrogas, porque estas prórrogas que hoy se prevén en la 17.319 de 10 años, la estamos otorgando a las provincias, y esos son recursos que entran a las provincias. Bueno, hoy en día, como está con el decreto 1277 del 2012, para mí las provincias tienen que ir a preguntarle al gobierno nacional si están de acuerdo, porque si no, por la soberanía, invocando la soberanía hidrocarburífera, pueden llegar a decir: no es conveniente, por ejemplo, que las provincias avancen y hagan la prórroga. Suárez, que se haya abierto esta discusión para modificar la 17.319, la ley de hidrocarburos. Digo, esto generó primero las reuniones en junio entre la OFEPI, los gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos y representantes de gobierno. Lo que salga de allí, que todavía no hay una definición porque hubo una contrapropuesta, va a ir al Congreso. Senado, va a ir al Congreso, diputado, y por lo que nos dijeron va a ser una ley convenio. Sí, pero sabemos cómo está conformado el Congreso. El Congreso, la mayoría es del poder ¿Y qué riesgo se corre con todo esto? Perder... Se ríe el avance hacia las autonomías provinciales. O sea, si el gobierno nacional, a través de un decreto,
va a tirar por el aire lo que dice la ley corta, que es que las provincias somos autoridad de aplicación, tenemos potestad sobre los recursos, y cada vez que necesitemos cualquier cosa tenemos que ir a preguntarle al Gobierno Nacional si está de acuerdo, es volver a lo que era antes de la ley corta. Nosotros antes de la ley corta... Dejarla sin efecto, digamos. No, más vale, lo que se hacía, se controlaba los volúmenes, se calculaban las regalías, y por ejemplo, una empresa que por ahí no cumplía o que pagaba mal las regalías o que los volúmenes eran distintos en las declaraciones juradas o que el precio era distinto, porque hay muchas alternativas por las cuales a lo mejor hay que reclamarle a las empresas para corregir el tema de las regalías. Teníamos que ir al Gobierno Nacional por nota a que el Gobierno Nacional nos atendiera y para que el Gobierno Nacional le dijera a las empresas, háganle caso a esta provincia que les está reclamando. Muy burocrático, absolutamente. Muy burocrático, y aparte conocemos cómo se manejan estas cosas, o sea, Suárez, hay una modificación que se presentó por parte del senador Garramuño a esta ley y que habla de, fundamentalmente, el valor del petróleo crudo en boca de pozo. ¿Qué es eso? Se hicieron dos proyectos de ley, hará cuestión de una semana atrás, en la cual uno es la reforma del artículo 61 de la 1719, en la cual el artículo 61 lo que hace es decir cómo se liquida el valor de la regalía en el caso del crudo. Y engancha por ese mismo artículo al artículo 62, que es el que dice para el gas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Hay dos programas que son el Petróleo Plus y el Gas Plus. Entonces, ¿el Petróleo Plus qué es? El Estado Nacional, justamente por lo que venía comentando, por este triunvirato que funciona de una manera autónoma, ¿no es cierto?, otorga beneficios a las empresas, como por ejemplo desgravación de las retenciones. La retención a la exportación, por ejemplo, es un impuesto bastante importante que se ha puesto en su momento para alinear el valor del mercado del petróleo y del gas en el mercado interno al valor export parity, que sería el valor que se exporta, y para que los consumidores que nos beneficiamos no pagáramos muy caro el precio del combustible. Entonces, para mejorar el precio e incentivar a un mejor precio, le ha otorgado incentivos de, por ejemplo, degravar las retenciones. Ahora, ¿qué dicen las empresas? No, la regalía... yo no te voy a pagar la regalía a un mejor precio porque es un subsidio que me está dando el Estado Nacional, entonces no tengo por qué pagarlo en regalía. Y con el gas pasa lo mismo, por ejemplo, cuando empieza a explotarse Vega Pléyade, yo no estuve en la negociación, pero me comentó gente de la provincia que eso se estima que en el 2015 se empieza a explotar. Vega Pléyade es un yacimiento que está a la mitad, en la milla 12, o sea que correspondería para la provincia, y la otra mitad está fuera de la milla 12. Por lo que yo tengo entendido, me manifestó gente de la provincia, lo que se empezaría a explotar es lo que está dentro de la provincia. Estamos hablando de un gas de $2 el millón de BTU, más o menos, que estamos cobrando hoy, de $7, $7.50 el millón de BTU. Claro. O sea, triplicamos prácticamente el valor actual. Las empresas están haciendo el mismo jueguito, que es un subsidio que da el Estado Nacional a través de beneficios fiscales. Y se liquida al precio Entonces, menor. Lo que estamos poniendo en este proyecto de ley es que todo lo que es tributo, impuesto, subsidio que dé el Estado Nacional de manera directa o indirecta, se tiene que tomar en cuenta para el cálculo de la regalía, para que no quede duda. Ese es un proyecto de ley que mejoraría y nos daría tranquilidad con respecto al valor del petróleo y el valor del gas, Petróleo Plus y Gas Plus, que hoy no lo cobramos. Y el otro proyecto que se hizo es justamente atacar el tema del triunvirato con la conformación del Consejo Federal de los Hidrocarburos, en el cual estamos poniendo que el Consejo Federal tiene que trabajar en proyecto, lo que hace la política energética nacional, tiene que salir con dictámenes de carácter vinculante antes de tomar las decisiones. O sea que tiene que haber un acuerdo entre la nación y las provincias para que todo lo que hace la política energética nacional esté en todas las provincias de acuerdo. Suárez, muchísimas gracias por haber venido y esperemos que, bueno, finalmente podamos encauzarnos y tener nuestros recursos naturales, bueno, con absoluta posibilidad de optimizar su explotación, ¿no? Esperemos que sí. Gracias, Bueno. Lo comprometo a venir de nuevo. Sí, no hay problema. Nos vamos a la pausa, la última. El espejo. La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo, para vernos un poco más.
Interesante tema el de esta noche, tema que seguramente vamos a seguir tratando en los sucesivos programas. Nos despedimos, Suerte Argentina, carajo. El domingo a ver si podemos salir nuevamente a festejar todos aquí en nuestra ciudad, en la Argentina completa. Chau, buen fin de semana.